Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor. Navidad es Jesús. Pero, ¿quién es Jesús? Hace unos 2000 años vino al mundo un hombre singular, único. Sus padres, por una revelación de Dios, lo llamaron Jesús. Su madre María lo concibió siendo ella virgen, sin tener relaciones sexuales con ningún varón. Su padre legal fue José, desposado o comprometido con María. Jesús nació en Belén, pero se crió en un pueblito pequeño al norte de Israel llamado Nazaret. Su padre era carpintero y Jesús, como se acostumbraba en aquel tiempo, aprendió el oficio de su padre y trabajó junto con él como carpintero hasta la edad de 30 años. En una oportunidad, cuando tenía apenas 12 años, fue con sus padres a Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Terminadas las festividades religiosas, de regreso, sus padres no se dieron cuenta que el niño Jesús, hoy le llamaríamos preadolescente, se había quedado en Jerusalén. Como iban en caravana, en compañía de parientes y amigos, pensaron que estaría con alguno de ellos. Al percatarse de la situación, esto lo relata Lucas en su Evangelio, en el capítulo 2, dice, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Su madre le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y Jesús les da una extraña respuesta. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero sus padres no entendieron sus palabras. Este Jesús, a los 30 años de edad, comienza a enseñar y a predicar por todas partes. Deja la carpintería y se dedica a este ministerio. Sana a los enfermos, echa fuera demonios, hace milagros y maravillas, enseña, predica. La gente se maravilla de él, de su doctrina, de sus milagros. Y todos se preguntan, ¿quién es este? Sus propios hermanos no se daban cuenta, realmente no sabían quién era. Muchos pensaban que Dios en su misericordia, después de tantos años, había levantado al fin en Israel otro profeta, que al igual que algunos profetas de la antigüedad, no solo hablaba de parte de Dios, sino que también hacía portentos y milagros. Físicamente Jesús era un hombre igual que todos. Comía, dormía, se le ensuciaban las manos, necesitaba bañarse. Sus necesidades fisiológicas eran las mismas a la de cualquier ser humano. Sin embargo, nadie sabía plena y cabalmente quién era Él. Nadie. Jesús lo afirmó claramente en cierta oportunidad
y esto está registrado en Mateo capítulo 11, hacia el final del capítulo, cuando Jesús dice así: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce plenamente alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es lo que afirma Jesús. Nadie conoce plenamente al Hijo, solo el Padre. Él era el único que conocía plena y cabalmente quién era Jesús. Y el Padre quiso revelar parcialmente quién es Jesús a algunos que tenían un corazón de niño para creer. La primera persona a la que Dios le reveló algo acerca de Jesús fue a María. María fue la primera en recibir revelación sobre Jesús. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a la casa de María, cuando ella era muy jovencita. El ángel entró al lugar donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre, y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel: ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó: el Espíritu Santo se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió: yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal cual me lo has dicho. La primera persona que sabía algo de quién era Jesús fue María. Pero nos preguntamos, ¿cuánto María conocía de Jesús? A pesar de tenerlo por 9 meses en su vientre, solo conocía lo que el ángel le había revelado: que ese hijo sería alguien muy importante, que lo llamarían Hijo del Altísimo, que se sentaría en el trono de David para reinar eternamente, que su concepción sería por la obra sobrenatural del Espíritu Santo en ella, que sería un ser santo y que sería llamado Hijo de Dios. ¿Cuánto entendió María estas palabras? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dijo Jesús: nadie, y nadie es nadie, nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. La próxima persona a quien Dios le reveló fue José, el que estaba comprometido con María. Imaginemos el shock que sufrió José al enterarse
que su comprometida, la mujer con quien se había desposado, estaba embarazada. Como José era un buen hombre, quiso dejarla secretamente y no exponerla a la lapidación, que es matarla bajo las piedras. Pero Dios le reveló en sueños a José que lo que en María había sido engendrado era por el Espíritu Santo, y que eso era el cumplimiento de la profecía dada por el profeta Isaías hacía 700 años, cuando dice en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. José le creyó a Dios y recibió a su mujer. Ahora, ¿cuánto comprendió José en ese momento del significado de todo este misterio? No lo sabemos. Otra persona que recibió revelación de Dios fue Elisabet. Ella era la esposa del sacerdote Zacarías y pariente de María. Quedó embarazada en su vejez, porque para Dios no hay nada imposible. María, ya embarazada de Jesús, se fue a visitar a su pariente Elisabet en las montañas de Judá. Cuando llegó a su casa y la saludó, la criatura de Elisabet saltó en su vientre y Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me ha concedido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Solo podría decir estas palabras Elisabet por la revelación del Espíritu Santo. Otros que recibieron revelación fueron los sabios de Oriente, que antiguamente les llamaban magos, porque sabían mucho. Dios, en su soberanía, quiso revelarles a ellos el nacimiento del Mesías y Rey. Ellos, desde su país lejano, en Oriente, viajaron 2 años y cuando lo encontraron, según la Biblia, postrándose, lo adoraron. ¿Cómo supieron estos sabios de Oriente que este niño era Dios y por lo tanto digno de adoración? Por una única fuente: la revelación de Dios. Con todo, fue una revelación parcial, pues nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. También los pastores que estaban en Belén, en las afueras, en el campo, recibieron la visita de Dios, de los ángeles de Dios, quienes le revelaron lo que estaba pasando ahí a poca distancia de ese lugar. Estos simples pastores que estaban en la noche cuidando las ovejas en el campo, se les apareció un ángel y les dio una gran noticia. Les dijo a los pastores este ángel: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo quiere decir el Mesías. Otro hombre que recibió revelación fue un ancianito llamado Simeón. Cuando se cumplieron los días de la purificación,
trajeron al niño Jesús a Jerusalén para consagrarlo a Dios, como se acostumbraba en aquel entonces. En ese momento, un viejito llamado Simeón, movido por el Espíritu Santo, fue también al templo. A Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido, es decir, al Mesías del Señor. Cuando este viejito Simeón se acercaba al templo, de repente ve una mujer con un hombre al lado y un bebé en sus brazos. Y se acerca a esta mujer y le dice: señora, por favor, ¿me permite alzar un momento a su bebé? Y dice la Biblia, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Y levantando a ese bebé, dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esto es revelación por medios humanos. Nunca Simeón podría haber descubierto esto, pero por la revelación de Dios supo que ese bebé era el Mesías. Cuando Jesús tenía 30 años de edad, Dios le reveló a Juan el Bautista, hijo de Elizabeth, que era un profeta, era el último de los profetas antes de Cristo y el que marca la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de que él era quien iba a preparar el camino del Señor. El Evangelio, según San Juan, en su primer capítulo, relata lo siguiente. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista afirma 2 veces que él no lo conocía a Jesús personalmente. ¿Cómo supo que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Hijo de Dios? Otra vez respondemos: por revelación. Dios le dio una señal muy clara y así Juan pudo declarar que este era el Cordero de Dios. También Dios le reveló esto mismo, quién es Jesús, a los primeros discípulos que siguieron a Jesús. Andrés fue uno de sus primeros discípulos. Andrés le dijo a su hermano Simón Pedro: hemos encontrado al Mesías. Felipe, otro de sus primeros discípulos, se encontró con un amigo llamado Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Natanael
cuando se encontró con Jesús, asombrado por las cosas que escuchó, le dijo a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Todos estos y otros creyeron en Jesús, creyeron que era el enviado de Dios, el Mesías. Y al ser llamados por Él, dejándolo todo, le siguieron, pues lo reconocieron como Señor. Lo acompañaron por todas partes por 3 años. Fueron sus discípulos directos. A cierta altura ya avanzada de su ministerio, Jesús hizo un sondeo de opinión. Esto está en el capítulo 16 de Mateo. Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Muy bien. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Saltó Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo pudo Simón Pedro, un rudo pescador, dar una respuesta con una precisión teológica tan extraordinaria? Esa frase no podía haberla fabricado la mente humana. Por eso Jesús inmediatamente le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A pesar de todo esto, la declaración de Jesús seguía vigente. Nadie conoce plenamente al Hijo, sino el Padre. Sus discípulos no lo entendían todo. A veces se preguntaban, asombrados: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Otras veces dudaban. Pedro, después de semejante revelación en el monte de la Transfiguración, propone hacer 3 pabellones, una para Jesús, otra para Moisés, otra para Elías, poniéndolos a los 3 en el mismo nivel. Estaba confundido Pedro. El mismo Juan Bautista, después de haber dado testimonio en forma tan categórica que Jesús es el Hijo de Dios, desde la cárcel mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Más tarde, aún habiendo visto a Jesús resucitado, algunos dudaban, dice Mateo capítulo 28. Los 2 discípulos que iban a Emaús estaban confundidos y desconcertados después de la resurrección de Jesús. Jesús se encontró con ellos, pero ni se dieron cuenta que era Jesús. Y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Y antes de ascender a los cielos, Jesús reprendió la incredulidad y la dureza del corazón de los 11 discípulos. Esto está registrado en el capítulo 16 de Marcos, el versículo 14. Los discípulos conocieron a Jesús y le siguieron, pero lo conocieron parcialmente, limitadamente, no plenamente. Por momentos tenían chispazos de revelación, pero también muchas lagunas. Jesús sabía muy bien que estas limitaciones serían plenamente superadas en el futuro cercano. Y Jesús les hizo a sus discípulos, antes de morir, una gran promesa. Jesús hablaba más del Padre que de sí mismo, pero también les dijo
Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. En otra oportunidad, Jesús les dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar, no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber, se los anunciará. Miren, yo tengo mucho para decirles, pero ahora ustedes no lo pueden captar, no lo pueden entender. Pero va a venir el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y Él los va a guiar, no a una parte de la verdad, sino a toda la verdad. El Espíritu Santo va a tomar de lo mío y se los va a anunciar, se los va a revelar. Y justamente esto es el querigma, palabra griega que quiere decir anuncio o proclamación. El anuncio de la revelación del misterio de la persona de Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les revelará quién soy. Recién entonces me conocerán verdaderamente. Será una experiencia sobrenatural, profunda. Ese conocimiento no es algo que se pueda adquirir por una transmisión oral. Es un conocimiento espiritual, es una experiencia, es revelación. Y queridos amigos, esto es justamente lo que sucedió en el día de Pentecostés. El mayor milagro de Pentecostés no fue el hablar en lenguas, sino recibir la revelación total del misterio de Jesús. Este es el primer querigma o anuncio apostólico predicado por el apóstol Pedro y está registrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y justamente fue predicado el día que descendió el Espíritu Santo sobre los 120. Lo que Pedro en aquella oportunidad dijo fue lo siguiente: varones israelitas, y esto lo está diciendo a miles de personas que se habían reunido en Jerusalén para ver qué era ese fenómeno que había acontecido del descenso del Espíritu Santo. Varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de Él, como ustedes mismos lo saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. A este Cristo Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él en el Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, sigue diciendo Pedro, se les puede decir libremente del patriarca David, que escribió este salmo, que él murió
y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, y esto está en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora nos preguntamos, ¿cómo un hombre tan simple como Pedro, sin nunca antes haber estudiado teología, sin ser un intelectual, un biblista, pudo predicar semejante mensaje? ¿Cómo pudo recordar 3 extensos pasajes del Antiguo Testamento? Joel capítulo 2, Salmo 16, Salmo 110. ¿Cómo pudo comprender y explicar tan magistralmente esos pasajes del Antiguo Testamento y hacer una exégesis tan precisa de ellos? Hay una sola explicación: por la revelación del Espíritu Santo. Por primera vez, Pedro y los apóstoles tuvieron una revelación completa y cabal acerca de la persona de Jesucristo y lo proclamaron. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo lo experimentaron? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, dentro de ellos el Espíritu Santo dio testimonio de quién es Jesús. Y esto es querigma. Cuando alguien con el Espíritu Santo adentro sabe, conoce, experimenta a Jesús y lo anuncia. El querigma es la proclamación con unción y autoridad del misterio de Cristo, experimentado y revelado por el Espíritu Santo. El querigma revela a Cristo, presenta a Cristo y hace presente a Cristo delante de la multitud. Ante semejante revelación, anuncio, la multitud se desesperó. Quiere decir que aquel hombre que pedimos que crucificaran hace 53 días atrás era el Mesías, era el Hijo de David. ¡Qué horror! ¿Y ahora qué hacemos? Pedro les dijo, no se desesperen, hay una solución. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y van a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Y aquel día, 3,000 personas desesperadas por el error que habían cometido, se arrepintieron, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. También tenemos en el Nuevo Testamento no solo el primer testimonio, el que predicó Pedro, sino también después de años ya un testimonio
reflexionado, madurado, con algunos matices de revelación que quizás no captaron plenamente el primer día. Juan, en su evangelio, comienza proclamando el misterio de Cristo. Dudo que en el día de Pentecostés, Juan el apóstol y discípulo amado del Señor, podría haber escrito lo que luego de años escribió en el prólogo de su evangelio refiriéndose a Jesús. Él escribe así comienza Juan. En el principio era el verbo es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y se refiere a Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y más adelante en el versículo 14 sigue diciendo, y aquel verbo, que era Dios, y por quien fueron hechas todas las cosas, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud, dice Juan, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El testimonio acerca de Jesús que Juan declaró es tremendo y constituye una de las partes fundamentales de nuestra fe cristiana, que este verbo que se hizo carne es nada más ni nada menos que Dios, el Dios creador, estaba con Dios y era Dios. Pero también tenemos el testimonio de otro de los apóstoles, el apóstol San Pablo. Y este apóstol nunca vio personalmente a Jesús. Y en una de sus epístolas, la epístola a los Filipenses en el capítulo 2, está allí uno de los pasajes cristológicos más importantes y gloriosos del Nuevo Testamento. Así dice, Cristo Jesús, siendo o existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, no se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se vació de sí mismo, tomando forma de siervo. En el griego dice forma de doulos, que es esclavo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo pudo el apóstol Pablo, un hombre que jamás había visto físicamente a Jesús, conocer a Jesucristo tan profundamente para poder proclamar semejante
querigma a todas las naciones del mundo y a todos los siglos venideros. Tanta claridad en el conocimiento pleno del Hijo de Dios solo es posible por medio de la revelación. El Padre, por medio del Espíritu Santo, reveló a los apóstoles y profetas el misterio de Cristo. ¡Aleluya! Y ese testimonio lo tenemos escrito, registrado en las páginas del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos, capítulo 10, él declara así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ante nuestra gran pregunta, ¿quién es Jesucristo? Hemos dicho, Navidad es Jesús, pero ¿quién es Jesús? Respondemos, Jesucristo es el Señor. Y el que lo cree y lo proclama con su boca, creyéndolo en su corazón, dice la Biblia, que será salvo. Tenemos también, quiero referirme a un último testimonio que está en el Nuevo Testamento y está registrado en la epístola a los Hebreos, también en el prólogo, cuando dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, todo eso está registrado en el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Dice aquí, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Decimos, bendita revelación. El Hijo es a través de quien Dios creó todo lo que existe. Y no solo lo creó, sino es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es la misma imagen de la sustancia del Padre. Por eso dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Queridos hermanos, conocer a Jesucristo no es asunto de un conocimiento intelectual, filosófico, ni siquiera teológico. Conocer a Jesús es una experiencia. La única forma de conocer a Cristo es personalmente, profundamente, plenamente. Es experimentando a Cristo en nuestro interior. Yo podría ir a la universidad a estudiar, por ejemplo, apicultura o estudiar la miel, su composición química y todo eso, y puedo sacarme 10 sobre 10 en los exámenes, pero alguien me pregunta, ¿conoces la miel? En realidad, si nunca lo probé, tengo que decir que no, por más que tenga datos intelectuales. Solo puedo decir que conozco la miel cuando tomo una cucharita, lo meto en el pote, me lo pongo en la boca, lo saboreo, lo paladeo, lo gusto. Ahora sí lo experimenté, ahora puedo decir, aunque no lo sepa explicar, puedo decir que conozco la miel. Así es también con Cristo. Por más que uno estudie,
para poder conocer a Cristo, quién es Él, hay que experimentarlo. Dios se reveló a María y ella creyó y se jugó por Dios. Dios se reveló a José y él creyó y se jugó por Dios. Dios se reveló a los apóstoles, quién es Jesús, y ellos creyeron y se jugaron por Él. Se reveló Dios a tu vida. Te reveló quién es Jesús. ¿Lo conoces? ¿Quieres conocerlo personalmente? Ahora te invito, allí donde estás, a que dobles tus rodillas delante de Jesús en señal de humildad, de arrepentimiento, y le entregues tu vida, que te arrepientas de tus pecados y te consagres completamente a Él. Ahora cree con todo tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos y declara con tu boca que Jesucristo es el Señor. A ver, declara conmigo ahora, con todo tu corazón, Jesucristo es el Señor. Y la Biblia dice que si así lo haces, serás salvo. Tus pecados serán perdonados y Cristo, por el Espíritu Santo, vendrá a vivir dentro tuyo y cambiará tu vida, cambiará tu corazón, tu manera de vivir, y Él te guiará para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. Jesús nació, la Navidad llegó, es para ti. Jesús nació, para tu paz, para tu amor.